Soy Mónica Velasco, soy asesora en finanzas sostenibles de la GIZ México y hemos estado preparando esta serie de webinarios que le hemos titulado Invirtiendo en la Naturaleza para poder tocar distintos temas. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo pueden las soluciones basadas en la naturaleza fortalecer la seguridad hídrica. Esta es una colaboración que hemos hecho para crear esta serie de webinarios entre la GIZ México, el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, la Sparkassen, Biofin PNUD y también en colaboración con Triodos Investment Management. Hoy tenemos como moderadora a Erika Casamadrid. Me gustaría presentárselas brevemente. Ella es especialista en financiamiento ambiental y climático, con más de 20 años de experiencia en la movilización de recursos para biodiversidad, acción climática y desarrollo sostenible, tanto en México como en Latinoamérica. Ha ocupado diversos cargos claves, tanto en Semarnat como en Secretaría de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, incluyendo el rol de punto focal nacional del mecanismo financiero del CDB y también la supervisión de proyectos del GEF y del GCF. Fue directora de un proyecto de financiamiento climático en la GIZ y consultora en temas de ASG. Y actualmente coordina la iniciativa PNUD Biofin en México. Muchísimas gracias, Erika, por ser la moderadora de este panel y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias a la GIZ por darme esta oportunidad. Y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este webinario 3, como ya lo dijo Mónica, que se llama Sed de Cambio: ¿Cómo pueden las soluciones basadas en la naturaleza fortalecer la seguridad hídrica? Nos complace mucho contar con su participación en este espacio de diálogo e intercambio, en donde buscamos explorar cómo la naturaleza puede convertirse en una aliada estratégica para enfrentar estos desafíos hídricos que tenemos hoy en día. En esta ocasión, como ven, tenemos un panel de destacados especialistas, quienes desde su perspectiva van a ahondar y fomentar este diálogo respecto a las soluciones basadas en la naturaleza, y a continuación me permito hacer una breve presentación de ellos. Primeramente tengo a Luis Ortega Argüelles. Él es ingeniero en desarrollo sustentable por el Tecnológico de Monterrey, con formación en energía, gases de efecto invernadero, ecología y sustentabilidad corporativa. Se ha especializado en financiamiento para soluciones basadas en la naturaleza y restauración de ecosistemas en México, como mercado de carbono y gestión sostenible del agua. Actualmente es gerente comercial de soluciones hídricas en Toronto, impulsando proyectos de seguridad hídrica y acción climática con diversos sectores. De igual forma, tenemos a Mauricio Gámez Báez. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Anáhuac de México, con una especialidad en seguridad internacional. Ha trabajado en Biofin PNUD como consultor también para la Comisión Nacional de Banca y de Valores en criterios de sostenibilidad, y en la Secretaría de Hacienda, dando seguimiento a proyectos con organismos financieros internacionales. Actualmente es subdirector de Cambio Climático y Naturaleza en Grupo Financiero Banorte. De igual forma, tenemos a Erika Toledo Zurita. Ella es maestra en gobernanza ambiental por la Universidad Ludwig van Frankfurt, algo así, perdón, mi alemán no es muy bueno, con formación en cambio climático y gobernanza global. Ha liderado proyectos internacionales como el Mongenstadt y participado en la ESD ExpertNet en temas de educación para la sustentabilidad. Actualmente es catedrática y líder de proyectos del Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey, enfocada en el nexo agua, biodiversidad y clima. Y finalmente tenemos a César Sánchez Ibarra, licenciado en Biología por la UNAM, con maestrías en Derecho y en Políticas Públicas, y que cuenta con diversos diplomados en Gestión Ambiental y Regulación. Tiene más de 33 años de experiencia en políticas públicas ambientales y áreas naturales protegidas, ocupando cargos directivos en la CONAM y como consultor internacional. Actualmente es director general del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por su presencia hoy.
Y bueno, el tema que hoy nos reúne ya no pertenece únicamente a este ámbito ambiental, ya que el agua se ha convertido en este eje central del desarrollo, la estabilidad social y la resiliencia climática. Un informe reciente que sacó las Naciones Unidas, la Universidad de las Naciones Unidas, que se titula Bancarrota Mundial del Agua, advierte que el mundo no simplemente está en una crisis hídrica temporal, sino que ha entrado en este nuevo término que se define como bancarrota hídrica global. Este concepto es bien revelador, ya que no hablamos solamente de escasez coyuntural, sino de una cuestión estructural, en donde el uso del agua supera constantemente la capacidad de los sistemas naturales para que se pueda regenerar, para poder volver a contar con ese nivel. Este informe revela que alrededor del 70% de los principales acuíferos del mundo tienen tendencia de disminución y cerca de tres cuartas partes de la población mundial vive en contextos de inseguridad hídrica. Es enorme. A nivel mundial, la agricultura, cosa que ya todos sabemos, es responsable de alrededor del 70% de las extracciones del agua dulce, depende cada vez más de acuíferos que están en declive y 170 millones de hectáreas de tierra de cultivo a nivel mundial son regadas en zonas con estrés hídrico de alto a muy alto. Debido a esto, alrededor de 3.000 millones de personas y más de la mitad de la producción global de alimentos se encuentra en regiones que ya experimentan tendencias decrecientes en el almacenamiento total del agua. Estas tendencias amplifican no solamente esas brechas, ¿no? de acceso al agua, sino desigualdades, tensiones sociales, lo hemos visto claramente y lo han reportado muchos de las guerras del agua, y riesgos económicos, afectando de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables. Específicamente en nuestro país, esta realidad es bien tangible. Datos revelan que la disponibilidad anual del agua per cápita ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, mientras el uso de este líquido permanece altamente concentrado principalmente también en el sector agropecuario. Más del 70% de nuestros ríos y lagos presentan algún grado de contaminación y enfrentamos retos complejos como la sobreexplotación de acuíferos, salinización, fugas urbanas y una creciente variabilidad climática que intensifica sequías e inundaciones. Estos factores no solo presionan los ecosistemas, sino que impactan directamente la productividad, la salud pública y la estabilidad económica. En este contexto resulta evidente que los enfoques tradicionales basados únicamente en infraestructura gris ya no son suficientes. Tenemos que ver opciones. El Informe Mundial de Desarrollo de los Recursos Hídricos nos recuerda que las soluciones basadas en la naturaleza no son ya una alternativa marginal, sino una pieza clave de la gestión hídrica contemporánea que parten de la idea primaria de proteger, restaurar y gestionar los ecosistemas para fortalecer la disponibilidad, la calidad y la regulación del agua. La naturaleza, como bosques, suelos, humedales y cuencas, funcionan como esta infraestructura natural que permiten la infiltración, el almacenaje, la amortiguación contra sequías, reducen riesgos de inundación y recargan los acuíferos. Pero su valor no va más allá del agua. También generan beneficios simultáneos en biodiversidad, salud pública, seguridad alimentaria y acción climática. Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, las soluciones basadas en la naturaleza permiten avanzar de manera integrada en múltiples objetivos del desarrollo sostenible y no nada más los ambientales, sino en aquellos que están ligados a pobreza, ¿no? También están influyendo. Además, fomentan la participación comunitaria, generan un empleo verde y fortalecen la gobernanza territorial. No obstante, aún la adopción de soluciones basadas en naturaleza debe de sortear diversas barreras, como son marcos regulatorios diseñados específicamente para esta infraestructura gris, brechas de financiamiento, la limitada coordinación intersectorial y desafíos en capacidades técnicas. Superar estas barreras requiere un diálogo, evidencia, innovación y colaboración que son precisamente el propósito de estos espacios como este webinario.
Estoy segura que hoy las reflexiones de nuestros conferencistas van a fomentar este diálogo y nos acercarán más a estas soluciones, a estas respuestas que sean más integrales, sostenibles y por ende justas. Sin más preámbulos, quiero iniciar con la primera ronda de preguntas, para lo cual cada uno de nuestros ponentes tendrá aproximadamente 5 minutos para desarrollar su respuesta. A fin de ir tomando el tiempo, les iré saber cuando falte cerca de un minuto. Por favor, siéntanse libres de ir haciendo sus preguntas en el chat. Mi compañero Cristian va a estar tratando de recopilarlas y haremos una sesión de preguntas y respuestas al final de las intervenciones de nuestros panelistas. En el caso de que sus preguntas no sean respondidas en el tiempo que tenemos, con gusto nosotros les responderemos por escrito. Muchísimas gracias y bueno, sin más preámbulos, iniciemos. Una pregunta, por favor, para todos los panelistas. ¿Cuáles son hoy las principales barreras institucionales, técnicas o de coordinación que limitan la integración de las soluciones basadas en naturaleza en decisiones de política pública, inversión y gestión del riesgo? Y bueno, voy a pedirles que inicien su intervención en la forma en que los fui anunciando y les cedo entonces primeramente la palabra a Luis Ortega Argüelles. Gracias. Muchísimas gracias, Erika, y aprovecho para agradecer también a todas las instituciones organizadoras por la invitación. Muy interesante esta pregunta y creo que antes de comenzar vale la pena platicarles súper brevemente lo que hace Toroto para poner en contexto mi respuesta. Básicamente nosotros a lo que nos dedicamos es a el desarrollo de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, especialmente yo atiendo a las empresas que quieren invertir en seguridad hídrica. Estas empresas y nosotros desarrollamos juntos los proyectos que van a ayudar a cumplir metas de sustentabilidad muy vinculadas con la seguridad hídrica, con el uso de agua, con la huella hídrica. Y ya entrando en materia, una de las principales barreras que yo identifico, me toca ver esto bastante seguido y creo que es de las barreras con las que más me topo en el día a día, es que existen distintas brechas entre tres actores que forman, digamos, un triángulo en cada vértice uno de ellos, ¿no? Por un lado, empresas, por otro lado, gobiernos y por otro lado, sociedad civil, brechas de distinta naturaleza, pero bueno, creo que una de las más relevantes es la brecha que existe hoy digamos, alrededor del lenguaje y la comunicación en lo que significan las soluciones basadas en la naturaleza, en lo que significa la seguridad hídrica, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, nosotros trabajamos con un indicador que es, digamos, un idioma muy corporativo, que es el beneficio volumétrico de agua, ¿no? Hoy muchas empresas están invirtiendo en desarrollar proyectos que devuelven a la naturaleza a través de prácticas de restauración, distintas acciones de captación de agua con infraestructura verde, miden ese indicador volumétrico de cuánta agua está siendo, digamos, disponible de vuelta a la naturaleza o que está disponible para infiltración. Y como les digo, es un lenguaje muy, muy, muy corporativo, ¿no? Nos pasa mucho de cuando nos toca hablar, por ejemplo, con alguna otras dos digamos, de los vértices de este triángulo que les comento, quizás no es el mismo lenguaje, entonces es difícil comunicarlo, ¿no? Uno habla, por ejemplo, quizás con autoridades del agua, con autoridades de los recursos naturales, y ve que el lenguaje es muy complicado de matchar, de hacer ahí un link entre cómo entiende cada una de estas organizaciones o cada uno de estos actores la seguridad hídrica o las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que ahí es una oportunidad buenísima el que nos coordinemos, el que hablemos un lenguaje cada vez más común sobre lo que significan pues estos esfuerzos de trabajar con el agua, de trabajar con los recursos naturales. Y creo que también está muy relacionado con cómo logramos comunicar o medir el impacto y darle legitimidad a las acciones y a las inversiones que se hacen en seguridad hídrica, ¿no? Esto es algo que también creo que está muy relacionado con lenguaje, con cómo comunicamos todos estos esfuerzos y que sin duda es una gran oportunidad para promover mucho más que se implementen soluciones basadas en la naturaleza que nos ayuden a resolver los retos del agua más importantes a los que nos enfrentamos hoy. Y número dos, creo que también hay una de las principales barreras es cómo entendemos la relación entre soluciones basadas en la naturaleza
la gestión del riesgo y la inversión. Voy a tratar de aclarar un poco más mi punto, ¿no? Al final de cuentas, muchos de los riesgos asociados con los recursos naturales, hablemos especialmente, por ejemplo, hoy de los retos relacionados con el agua, son sistémicos, ¿no? Y son compartidos entre los distintos usuarios del agua dentro de una cuenca. Entonces, eh, para que haya cierta inversión, y especialmente hablando de mi lado de sector privado con los que yo trabajo mucho, es muy importante que primero que nada se entienda cómo la solución basada en la naturaleza nos va a ayudar a gestionar esos riesgos, a resolver esos retos, y cómo eso lo logramos traducir en una inversión que sea valiosa y que sea efectiva. Y creo que aquí uno de los puntos más importantes es este proceso, esta relación, solución basada en la naturaleza, gestión de riesgo, inversión, verla desde la colectividad, ¿no? Siendo riesgos sistémicos, eh, una inversión aislada es muy difícil que ayude a resolver el reto, ¿no? Entonces estamos, por ejemplo, en una cuenca en donde quizás eh, uno de los principales retos hídricos es que cada vez hay menos agua, ¿no? Hay riesgos de agotamiento de agua, hay sobreexplotación, acuíferos en déficit, y una inversión aislada, una inversión en soluciones basadas en la naturaleza que no se ve desde el punto de vista de la colectividad, es muy complicado que se pueda realmente gestionar, ¿no? Que se pueda realmente, pues, digamos que le podamos cambiar el rumbo. Entonces, es muy importante que esta colectividad, o mi sugerencia, la oportunidad que yo veo es que esta colectividad se entienda desde cómo todos vamos de frente a un mismo reto, cómo involucramos a estos tres distintos actores del triángulo que les comentaba y cómo reducimos esas brechas en términos de comunicación para que entonces sí, pues vayamos todos en frente común, ¿no? Y bueno, pues creo que esas son dos de las barreras que noto yo en el día a día, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Ahora cedo la palabra a Mauricio Gámez, por favor. Y muchísimas gracias, Erika, y pues muchísimas gracias también a los organizadores por la invitación y a toda la audiencia por estar en esta sesión. Yo creo que la pregunta es todo un reto porque las barreras que podemos identificar tienen diferentes aristas. Ya lo platicaba también un poquito Luis, la importancia de tener a diferentes actores articulados hacia un mismo fin. Entonces, creo que de lado voy a tratar de ser un poquito breve porque sé que tenemos poco tiempo, pero creo que institucionalmente la principal barrera creo que es que el tema continúa estando de alguna forma fragmentado. Entonces, por ejemplo, en el caso del sector público, pues sabemos que hay diferentes instituciones, tanto a nivel federal como a nivel local, que de alguna forma tienen incidencia en temas que están relacionados con soluciones basadas en la naturaleza, pero todavía falta una visión común hacia qué entendemos por soluciones basadas en la naturaleza y cuáles podrían ser válidas para, para el país, ¿no? Entonces creo que eso nos da a nosotros una limitante que yo creo que habrá que estar trabajando hacia el futuro. Y lo mismo pasa no solamente en el sector público, también en nosotros como instituciones financieras, pues tenemos diferentes áreas, hablaré desde la perspectiva de Grupo Financiero Banorte, pero tenemos diferentes áreas, por ejemplo, el área de sustentabilidad, el área de riesgos, el área de negocio, y todos tenemos que estar platicando y articulando y sobre todo abordando el tema desde un mismo frente y creo que eso ha sido un reto porque si bien ya hay tiempo atrás en el que las soluciones basadas en la naturaleza se han estado impulsando, todavía hace falta de alguna forma socializar y coordinar a los diferentes actores en lo que podemos entender, ¿no? Entonces, también creo que en buena medida en la que se pueda reconocer que las soluciones basadas en la naturaleza son infraestructura clave y crítica para abordar temas ambientales y temas sociales, nos va a ayudar también mucho a poder empujar el tema, ¿no? Por otra parte, creo que en cuestiones técnicas continúa habiendo dispersión de datos o de fuentes de información de donde podemos consultar información que nos ayude a evaluar o a diseñar soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los principales retos. Y otra cuestión también es que continúa habiendo una capacidad quizá limitada para evaluar económicamente los beneficios de estas soluciones, ¿no? Entonces, se pueden evaluar obviamente beneficios hidrológicos, también quizá los costos que se pueden evitar por reducir ciertos riesgos al implementar estas soluciones. También a veces falta
evaluar los retornos a largo plazo de este tipo de soluciones y, por ejemplo, como instituciones financieras a veces nos enfocamos mucho en el corto plazo, pero la realidad es que al abordar temas de naturaleza tendríamos que estar cambiando un poco ese chip y viendo que más bien el beneficio viene a futuro y la estabilidad y sobre todo digamos que el buen desempeño de nuestros clientes está ligado en buena medida también a que ellos tengan o que puedan implementar este tipo de soluciones, ¿no? Y yo creo que también en temas de coordinación, pues hace falta quizá una acción colectiva y foros donde se puedan de alguna forma intercambiar. Creo que este es un espacio bien valioso y esta serie de webinars ayudan mucho para este fin, pero yo creo que hacia adelante tendremos que estarnos articulando actores del sector público, del sector privado, ONGs, academia, sociedad civil, etcétera, diferentes actores para poder de alguna forma desarrollar un mismo enfoque hacia este tipo de soluciones, ¿no? Y pues creo que también en la medida en que políticas transversales vayan de alguna forma permeando y se vayan coordinando a diferentes actores, pues nos puede ayudar mucho hacia ese fin, ¿no? Y creo que quizá de manera muy resumida en estos puntos que comentaba, diría que la falta de capacidades todavía es uno de los grandes, de estas grandes barreras que se encuentran y que tendremos que estar trabajando hacia adelante. Hasta aquí lo dejaría ahorita. Muchísimas gracias, Mauricio. Y ahora paso con mi tocaya Erika, por favor, ¿pudieras darnos respuesta? Muchísimas gracias, sobre todo, bueno, primero por la invitación, y es un honor para mí estar aquí el día de hoy. Pues ya tú, tocaya, dijiste casi todo lo que yo iba a decir. Fíjate. Pero bueno, creo que hay muchos temas, ¿no? La verdad es que no estamos hablando de temas sencillos porque la naturaleza y el agua por sí mismas son tremendamente, son el universo prácticamente, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de barreras también creo que tenemos que hablar a veces de errores históricos que nos han llevado a donde estamos aquí el día de hoy. Tú hablabas ahorita de este reporte de bancarrota hídrica que creo que lo que ha tenido de muy positivo es que ha puesto el tema del agua, ¿no? En el panorama internacional. Obviamente estamos rumbo a la gran reunión de alto nivel de UN Water de las Naciones Unidas, que será a finales de este año. Pero también hay otros informes, por ejemplo, el informe de la desecación continental, ¿no? Que también lanzó el año pasado el Banco Mundial, con una investigación de la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán, pues, que también nos habla de los recursos de agua fresca, ¿no? Cómo están siendo impactados. Y creo que el error histórico aquí que ha sido es el punto, nosotros llamamos en una investigación que estamos haciendo el punto ciego hidrológico en la sustentabilidad. Y esto significa que muchas veces hemos percibido el agua en términos de los impactos del el cambio climático para explicar el cambio climático, pero hemos dejado de lado que el ciclo hidrológico como tal realmente también está atravesando por una transformación estructural, ¿no? Que no nada más tiene que ver con el cambio climático, sino principalmente con el cambio de uso de suelo. Creo que cometimos el error de hacer la agenda del agua una agenda nada más de infraestructura, ¿no? Incluso el ODS que habla de agua se dedica principalmente al tema de agua potable y saneamiento. Y más que error, quisimos pensar que podíamos hacer una agenda del agua totalmente para el desarrollo si tomar en cuenta el vínculo entre agua y naturaleza, ¿no? Yo creo que ese es el error histórico y eso es lo que apelan muchos de estos estudios, que tenemos que volver a reconectar la interfaz de agua y naturaleza y ampliar la agenda del agua para incluir también el tema ambiental. No son agendas separadas, ¿no? Y esto pues va a constituir un reto enorme, por ejemplo, para organismos como el que representa aquí mi colega César Sánchez, porque de repente obviamente las autoridades tienen una visión y un mandato en una cierta jurisdicción y un cierto tema, y de repente cruzar estas barreras administrativas, que es lo que pide la complejidad, pues también se va a convertir en un gran reto. Y otro tema que me parece también muy importante, yo les comentaba que como academia nosotros pues tenemos que ver también los conceptos, ¿no? Como decía muy bien Mauricio, voy a decir SBN para no decir todo el nombre, pues se han descrito de muchas formas, ¿no? La UICN pues trató de desarrollar este estándar también para implementar y evaluar.
pero en la academia ahorita estamos tratando de entender si realmente ha tenido el impacto, ¿no? Que han dicho que iba a tener esta nueva forma de conceptualizar la conservación, que la verdad a mí no me parece muy distinta de lo que se ha planteado antes. Y vemos que muchas realmente ni siquiera se centran en tener una ganancia en términos de biodiversidad, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí como que hay muchas que realmente no aplicarían. Pero sobre todo también el tema de la descolonización, ¿no? En México hay una cantidad enorme de soluciones que podríamos considerar como soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, está, por ejemplo, las chinampas en la Ciudad de México, ¿no? Que creo que es uno de los mejores ejemplos. Entonces, también el tema de la descolonización y en el caso muy particular mexicano, en la interfase agua y naturaleza, está el tema de los derechos humanos, ¿no? Y este creo que es un tema pues muy importante que también requiere inversiones porque sabemos que cuando hay conservación pero no hay ganancias democráticas, pues realmente las comunidades pues no avanzan, ¿no? Y no es un tema menor porque cuando hablamos de naciones originarias, pues realmente son solamente el 5% de la población mundial, pero gestionan alrededor del 20 al 25% del territorio del planeta, en el cual se encuentran el 80% del patrimonio biocultural, y también manejan el 40% de las áreas protegidas más importantes, ¿no? Entonces, creo que para nuestro país es un tema muy, muy relevante y creo que lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias. Justo ya estábamos por acercarnos a la conclusión. Y finalmente, César, por favor, ¿pudieras ayudarnos con tu respuesta? Claro que sí, muchas gracias, Erika. Bueno, iniciaré por agradecer a los organizadores. La verdad, también mis saludos y respetos para mis compañeros panelistas. Me parece que muy acertado el que estemos debatiendo entre la academia, la financiación, las organizaciones y desde la Ciudad de México, desde la Secretaría de Medio Ambiente y nuestra titular, Julia Álvarez, darles un agradecimiento por considerarnos. La verdad es un honor representar este tipo de foros a la Ciudad de México. Em, Definitivamente también coincido con mis compañeros panelistas y aprovecho para saludar a los asistentes que hoy nos escuchan, porque coincido con mucho de lo que se ha comentado anteriormente. Me tocará explicar sobre las barreras institucionales desde el servicio público, ¿no? Y decirles que nuestra experiencia, pues prácticamente todos los días estamos implementando SBNs. ¿Y cuáles son los obstáculos o las barreras que enfrentamos? Pues desde las obvias que ya ha mencionado en algún momento Mauricio, pues efectivamente todavía existe un enfoque sectorial en el servicio público, ¿no? La agenda agua, la agenda ambiente, la agenda movilidad, la agenda infraestructura. Y desafortunadamente esto permite que haya poca interacción en la operatividad, en la planeación, en la presupuestación y en la evaluación para brindar los servicios públicos o un bienestar o calidad de vida, como querramos abordarlo, en la política pública que pretendemos implementar. Entonces, también reconozco que estos conceptos son modernos, son nuevos, son innovadores. Sabemos que de los años 2000 para acá, o sea, tenemos un par de décadas que estamos tratando de impulsar estos enfoques y evidentemente desde los diálogos internacionales hasta la aplicación local que nos corresponde aquí como gobierno de la Ciudad de México y son retos que tenemos. Adicionalmente, también señalar que todavía seguimos arrastrando esta vieja concepción de la tradicional infraestructura gris que se requiere para que la ciudadanía tenga acceso a servicios de calidad, sanos, funcionales, eficientes, efectivos, ¿no? Entonces, estas inercias normativas y administrativas lamento decirles que aún no se rompe, ¿no? Se requiere un mayor esfuerzo desde el diseño en los temas metodológicos, todavía no hay estandarizaciones, todavía no hay acceso a datos duros que nos permitan demostrar a quienes, como ustedes saben, aplicamos un recurso público y tenemos que ser muy estrictos y rigurosos porque estamos sometidos a auditorías, ¿no? No tenemos los plazos de planeación que tiene la academia, sino tenemos la obligatoriedad
en cortos periodos de tiempo, me refiero 3 años para las alcaldías en el caso de la Ciudad de México, las municipalidades en el resto de nuestro país, hasta los periodos sexenales. Entonces, existe ese gran reto de compatibilizar toma de decisiones, presupuestación y ejecución con resultados, ¿no? Por supuesto, también no sobra decir que a veces la falta de continuidad en los periodos de administración hacen que no nos permitan continuar con la evaluación de los resultados y en consecuencia poder demostrar o probar la eficiencia o la factibilidad de estas soluciones basadas en la naturaleza. Me parece que institucionalmente son los principales. Por supuesto, ya lo comentaba también Luis Ortega, ¿no? El tema de los datos, ¿no? Se requieren datos locales para sustentar decisiones y voy a incorporar dos conceptos aquí que se han mencionado en el chat por parte de nuestros asistentes. Uno, el tema de las escalas. Se sigue pensando que soluciones basadas en la naturaleza son una agenda ambiental y francamente sabemos que no lo es, ¿no? Son agendas integradoras que tenemos que pensar en términos de beneficios ecológicos con enfoques de cuencas a ese nivel de escala. Y me parece que si pensamos en estas cuencas altas, medias y bajas, podemos ser muy efectivos y eficientes en dónde las implementamos, con qué temporalidad y con qué escala estarán estas soluciones. No estoy diciendo que es sencillo, pero sí estoy diciendo que si desde la concepción y el diseño lo hacemos, lo podemos lograr. Y el tercero también que no quiero dejar de lado es este tema de que se piensa que son soluciones para las ciudades exclusivamente y tampoco lo son. Se nos olvida que 2/3 partes de nuestro territorio son marinos, son oceánicos, y es una agenda que también ha quedado rezagada, se estudia poco, se conoce poco, y también sabemos que la grande movilidad en la parte de la zona económica exclusiva de México, pues también tiene agendas que atender desde el enfoque de estas soluciones, porque hay afectaciones a los ecosistemas, hay afectaciones a la biodiversidad y hay servicios ecosistémicos que están siendo deteriorados por el uso, ¿no? Entonces, la agenda de restauración es una agenda que tenemos que tener siempre presente, no perder de vista este tema de los equilibrios ecológicos y me parece que si logramos en este sentido implementarlo, dejaremos de verlo como simplemente como acciones ambientales complementarias que no necesariamente son exclusivas de una agenda de recursos naturales, sino lo tenemos que ver como acciones estructurales estratégicas para el bienestar. Gracias. Muchísimas gracias, César. Y bueno, pues ahora pasaremos a preguntas más focalizadas, principalmente por los sectores que ustedes representan. E inicio contigo, Mauricio, desde el sector financiero. Quisiera preguntarte, ¿cómo es que se está incorporando el riesgo hídrico y el estrés hídrico en los análisis de riesgo financiero y de crédito? Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Pues digo, la realidad es que nosotros estamos conscientes de que pues, los riesgos hídricos finalmente son riesgos financieros, ¿no? Y esto porque, por ejemplo, la disponibilidad o afectación, por ejemplo, de disponibilidad de agua, se traduce también en un riesgo para nuestros clientes, por supuesto, en un riesgo una probabilidad de incumplimiento que eso afecta también activos y nos afecta como instituciones financieras, ¿no? Eso se traduce en que tengamos a lo mejor que generar una mayor constitución de reservas o cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, estamos muy conscientes de que en la medida en que el riesgo hídrico pues no se atienda y si no se atiende de manera agregada entre las diferentes instituciones, pues esto puede representar también un riesgo de la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, ¿no? Porque pues la realidad es que pues prácticamente todas las actividades económicas en mayor o menor medida dependen directamente del recurso hídrico, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos un gran riesgo. Ahora, nosotros en nuestros análisis lo hemos abordado ahorita bueno, nos hemos enfocado mucho en la parte de abordarlo desde una perspectiva de riesgos físicos,
Es decir, a través de fenómenos que podemos ver materializados en ciertos periodos determinados. Hemos realizado, por ejemplo, análisis de sequías, de inundaciones, de estrés en ciertas cuencas que son clave para nosotros y donde están nuestros clientes. Y lo hemos también analizado desde la perspectiva de utilizar o desde los sectores que identificamos como clave, ¿no? Entonces ahí podemos conocer a lo mejor el número de ubicaciones, el porcentaje de ubicaciones de nuestros clientes que están en zonas expuestas a este tipo de riesgos, el porcentaje de saldo que tenemos, y eso nos da una visión de pues cómo puede estar nuestras afectaciones, ¿no? Por otra parte, ya digamos que esto ha formado parte, o sea, se ha integrado dentro de un reporte que generamos, que este año será el quinto reporte que emitimos, que es sobre riesgos y oportunidades climáticas. Entonces ahí hacemos un análisis ya un poquito más detallado, pero análisis de pues, sectores que identificamos como clave y las ubicaciones hacia esta exposición. Y pues creo que parte principalmente en el reporte del año pasado, que es el que ahorita pueden ver disponible de 2024, digamos que lo que refleja ahí mucho es la perspectiva del sector agropecuario, ¿no? Y lo analizamos desde la perspectiva de actividades primarias. Entonces, ahí nos da una visión de dónde están nuestros clientes ubicados, y obviamente el nivel de riesgo que se tiene, ¿no? Y como se ha mencionado ya en el panel, pues escogimos en un primer punto de partida la agricultura por el impacto tan fuerte que tiene en la extracción de agua, ¿no? Por otra parte, también hemos realizado algunas pruebas de estrés, por ejemplo, por sequías, y tenemos también dentro de la organización ciertas políticas de riesgos, y estamos buscando también actualizar, por ejemplo, nuestros manuales de riesgos para poder incorporar este tipo de información, o que de alguna forma los análisis que hacemos de nuestros clientes ya nos arrojen datos clave que ayuden a robustecer los análisis que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y también para ello, por ejemplo, nosotros tenemos un SARAS, que es este sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, que ya es un sistema que tiene muchos años ya de existir, inició en 2012 con nosotros. Entonces estamos actualizando también este sistema y estamos evaluando qué es lo que nos hace falta, porque para nosotros es una fuente súper valiosa de información, para precisamente tener estas fotografías completas pues de nuestros clientes, ¿no? Entonces, yo creo que cerraría la intervención mencionando que para nosotros, pues la seguridad hídrica se traduce o es realmente seguridad y estabilidad financiera. Y creo que también quizá un elemento clave para este tipo de análisis va a ser ahora la incorporación de los marcos de divulgación de naturaleza, como el marco TNFD. Nosotros estamos ya por emitir en las próximas semanas nuestro primer reporte, en el que vamos a divulgar nuestros riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza de manera muy particular, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha venido muy bien incorporar este tema a lo que ya se hacía de cambio climático, porque pues son temas que tienen nexos que son de alguna forma inseparables. Entonces pues nos da una fotografía mucho más completa de cómo estamos, ¿no? Hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Ahora cedo la palabra, por favor, a Luis Argüelles y desde la perspectiva de implementación con las empresas en Toronto, desde la experiencia acompañando a estas empresas, ¿qué factores determinan que una solución basada en naturaleza hídrica pasa de ser una iniciativa puntual a un proyecto territorial con impacto medible? Perfecto, Erika. Pues en nuestra experiencia yo hablaría quizás de cuatro elementos que se necesitan para poder hablar de soluciones basadas en la naturaleza a nivel territorial, a nivel, digamos, un impacto de bastante más amplio nivel. La primera de ellas la mencionaba César, ¿no? Tiene que ver con la escala de las soluciones basadas en la naturaleza, especialmente si vamos a hablar de seguridad hídrica, ¿no? Creo que pueden haber otras soluciones basadas en la naturaleza que funcionen bien de manera puntual, tendrán sus propios objetivos, sus propias motivaciones, pero bueno, si estamos hablando de seguridad hídrica, eso es hablar a nivel cuenca, es hablar a nivel paisaje, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que probemos mucho es que las actividades relacionadas con restauración ecológica, obras de conservación de suelo, reforestaciones,
tengan siempre una lógica a nivel paisaje, ¿no? Algo que hacemos mucho nosotros, por ejemplo, primero es entender cómo se comportan los recursos naturales, cómo se comporta el agua. Entonces, intentamos, por ejemplo, conocer cuál es el balance hídrico dentro de una cuenca, ¿no? En dónde existe la oportunidad de que haya más infiltración, en dónde existen los escurrimientos que pueden digamos, que puedan representar un mayor riesgo, ¿no? O que puedan estar relacionados con erosión, con degradación de suelo. Intentamos entender, por ejemplo, qué zonas están degradadas para entonces, y esto nuevamente, ¿no? Lo tratamos de entender a nivel cuenca. Son miles de hectáreas las que nosotros analizamos y tratamos de entender en dónde vale la pena eh, llevar a cabo las actividades que vamos a implementar con nuestros proyectos, ¿no? Pero súper importante verlo a escala paisaje, porque solamente así vamos a poder atender el reto de seguridad hídrica a la escala que se necesita. Número dos tiene que ver con que las soluciones basadas en la naturaleza atiendan los retos más relevantes dentro de esa cuenca o dentro de esa zona, ¿no? Me parece que era Ángel por ahí en los comentarios, y perdón si me voy adelantando a resolver algunas de las dudas, pero lo vi y no lo pude evitar. Preguntaban Ah, no, Ángel preguntaba el tema de la escala, pero hay otra pregunta que preguntaba sobre si los océanos también o solamente los ríos, pero yo creo que eso depende mucho de cuál es el reto que existe en la cuenca, ¿no? Si el principal reto relacionado con el agua es una cuenca en donde hay mala calidad de agua en los cuerpos de agua, ¿no? Los ríos están muy contaminados, los lagos están asolvando, están perdiendo profundidad, están perdiendo biodiversidad. Bueno, pues entonces las soluciones basadas en la naturaleza tienen que ir muy orientadas a enfrentar esos retos, ¿no? Si estamos hablando de que el acuífero está en déficit, bueno, pues hay que enfocar pues las soluciones basadas en la naturaleza a ayudar a que se recarguen esos acuíferos. O quizás si estamos hablando de una zona, porque la seguridad hídrica también es estar preparados para los efectos climáticos extremos relacionados con el agua, ¿no? Inundaciones, sequías, grandes huracanes. Entonces, si ese es el reto al que nos enfrentamos dentro de la cuenca, pues cómo las soluciones basadas en la naturaleza nos ayudan a enfrentar eso, ¿no? Estamos preparados lo suficientemente bien para, digamos, evitar que suban las mareas y se inunden nuestras ciudades en las costas. Bueno, quizás sí, quizás no, sino que podemos hacer, cómo podemos aprovechar los manglares, los humedales para que toda esa agua no represente un riesgo, ¿no? Número tres, creo que tiene que ver con integrar las soluciones basadas en la naturaleza a dos cosas. Los medios de vida de la gente que, digamos, que va a formar parte de estas iniciativas de soluciones basadas en la naturaleza y también a las agendas de desarrollo locales, ¿no? Las agendas territoriales de desarrollo sostenible. Entonces, en una cuenca, prácticamente en cualquiera, pues los principales dueños de la tierra van a ser ejidos, comunidades, y es muy importante que cualquier actividad de restauración que vayamos a hacer con ellos vaya muy enfocada en respetar no solamente las necesidades de los ecosistemas, sino las necesidades de las comunidades, ¿no? Los medios de vida, cómo podemos ayudar a tener comunidades más resilientes, con más beneficios, menos vulnerables al cambio climático. Y número dos, ¿no? Si las agendas territoriales hablan de que en una cuenca es importante promover restauración de suelo, promover recarga de acuíferos, bueno, pues los proyectos tienen que ir enfocados a lo que ya se sabe que hay que hacer. Y por último, tiene que ver con la colectividad. Otra de las cosas que tienen que suceder para que las soluciones basadas en la naturaleza tengan un impacto amplio, también lo mencionaba Mauricio, es la acción colectiva, cómo distintos actores trabajamos por un mismo objetivo y hacemos que la escala sea mucho más amplia, ¿no? Y desde luego, pues también vinculando a todos los actores. Listo. Ay, muchísimas gracias, nada más que se me trabó un poquito aquí técnicamente la pantalla. Muchísimas gracias, Luis. Ahora pasamos contigo, Erika, por favor, desde el punto de vista de la academia, ¿pudieras decirnos qué nuevas formas de evidencia científico-técnicas que van más allá de indicadores tradicionales son necesarias para que las soluciones basadas en la naturaleza hídricas sean reconocidas como infraestructuras estratégicas de la política pública, la planeación urbana y la inversión, y también qué rol debe asumir la academia en su legitimación y en la evaluación de estas? Muchas gracias, Erika.
Me imagino que el premio por contestar eso es como 1 millón de euros, ¿verdad? Para seguir haciendo investigación. ¿4 millones? Muy bien, perfecto. Mira, yo creo que el principal reto ahorita es cuantificar cuál es el impacto real, ¿no? Sobre la biodiversidad, sobre los ciclos hidrológicos de estas soluciones. Pero creo que mis colegas ya han dicho muchísimos, han nombrado muchísimos de estos retos, ¿no? Por un lado, el tema de identificar los vacíos en el conocimiento, desarrollar metodologías para medir la efectividad y sobre todo porque hay muchos contextos, ¿no? Socioecológicos. Digamos que aquí es un trabajo así que muy fino porque los ecosistemas cambian, las culturas cambian, las sociedades también. Y un reto creo que a veces es también ver a los ecosistemas no nada más como una vaca que da agua, ¿no? Y hay que darle de comer para que siga dando agua, sino que también los ecosistemas son sistemas de cuidado, ¿no? Y cuando hablamos de conceptos como la seguridad hídrica, hay que estar muy conscientes de que no son conceptos neutrales, ¿no? Hay que decir, bueno, ¿qué es lo que estamos asegurando? ¿Cuál es la amenaza? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? En base a cómo definimos ese concepto. Y necesitamos, pues ahora sí que ampliar nuestras concepciones de seguridad, ¿no? Para que esa concepción nada más sea política, militar o meramente financiera, sino que también tiene que ser una seguridad humana, una seguridad ambiental, una seguridad de género, ¿no? Porque en el caso del agua pues, sabemos que tiene un perfil de género increíble porque alrededor del mundo son muchas las mujeres las que se encargan de cargar el agua, frente a la migración masculina son las que se quedan a trabajar la tierra, entonces también tiene una peculiaridad de género muy importante. Y el otro tema me parece que es apoyar a legitimizar cómo se desarrolla o se diseña el mix de inversiones, ¿no? Porque hay muchos estudios que nos hablan de que no necesariamente es la cantidad de dinero que invertimos, sino la manera en cómo lo repartimos, ¿no? Y eso yo creo que es un tema muy importante y que es un tema que obviamente tiene que ver con las comunidades que participan en estos procesos de restauración, pero también tiene que ver un tema que a mí me parece importante no dejar fuera al gobierno en los proyectos de financiación, ¿no? Yo creo que también tenemos que seguir apoyando a las agencias públicas porque a veces es muy difícil cuidar estos ecosistemas, ¿no? Si tienes 3 personas y una camioneta y te toca cuidar áreas de 300,000 hectáreas, pues prácticamente es un proyecto fallido, ¿no? Entonces yo creo que también hay que seguir asegurándonos de que hay inversión de cooperación internacional y también de la banca privada, de actores privados. Y uno de los temas creo que más importante que se ha tocado justo es el tema de los datos, ¿no? En la gobernanza del agua, la falta de datos es considerado uno de los principales retos. Nos faltan muchos datos. Y también sabemos que hay muchos estudios que se hacen a nivel internacional que requieren mayor difusión. Por ejemplo, hay un estudio que habla de que los ecosistemas, es un estudio global que se hizo, que los ecosistemas están secuestrando alrededor de un 16% menos de toneladas de carbono. Y esto significa que la naturaleza también está exhausta, ¿no? Que la naturaleza también está teniendo que lidiar a la par con otros retos. Entonces no podemos hacer esta clase de conservación como foie gras, de tener un ganso ahí obligándolo, ¿no? A comer carbono. Tenemos que buscar justo otros portafolios de inversión, otras perspectivas de medición, y esto creo que también es algo que la academia va a innovar mucho en cómo hacer este mix de ABC, ¿no? Agua, biodiversidad y clima, cómo cruzar estas intersecciones de manera metodológica. Y creo que en general, en este panorama de una naturaleza exhausta, también nosotros hemos hecho proyectos, por ejemplo, de salud de cuencas en Brasil, en Perú, en Colombia. E hicimos un proyecto, el que comentabas al principio, de Morgenstadt, con la institución Fraunhofer, que habla de las soluciones basadas en la naturaleza. Lo hicimos aquí en el noreste, en la ciudad de Saltillo. Y atestiguamos que el volumen total de agua fresca accesible está disminuyendo. Obviamente, por el cambio climático hay más humedad en la atmósfera, que es lo que causa esta dualidad de inundaciones, sequías. Monterrey fue el epicentro de una de las sequías metropolitanas pues más sonadas a nivel internacional. Entonces, esto implica que estamos como en un estado de urgencia a largo plazo a la par,
Y aquí es donde la academia justo puede apoyar en la acción colectiva, en la implementación de proyectos y legitimizar los procesos, ¿no? Muchísimas gracias, Erika. Y finalmente, nuevamente, César, te voy a ceder la palabra, pero para que me respondas, por favor, esta última pregunta, que es, desde el gobierno subnacional o esta perspectiva de gobierno subnacional, ¿qué condiciones institucionales y de coordinación intersectorial han sido claves para avanzar en las soluciones basadas en naturaleza a nivel local? Muchas gracias, Erika. Claro que sí. Empezaría por escuchando a mis colegas panelistas. Me da mucho gusto ver que coincidimos en los enfoques, en las escalas. La verdad es que no había yo tenido oportunidad de interactuar con un grupo tan rico, tan profesional, pero coincido totalmente con los comentarios. He de señalar que en este momento me concentraré en la experiencia y lo que estamos ejecutando en el gobierno de la Ciudad de México. Y como comentó Erika, coincido, pues cada sistema socioecológico tiene su propia gobernanza y sus características, ¿no? La experiencia particular que tenemos es que estas condiciones que a nosotros nos han sido funcionales, aunque tengo una lista de 15, pero mencionaré las que el tiempo me permita con mi cronómetro aquí a la derecha, pero una de ellas es tener un marco institucional claro, ¿no? Me parece que hay que avanzar en ese sentido para que exista un reconocimiento explícito de las soluciones basadas en la naturaleza, en los instrumentos de política que utilizamos. Yo francamente reviso todos los días distintos de ellos y aún se carece de esta visión y de estos enfoques. Me refiero a los ordenamientos ecológicos, me refiero a los planes de desarrollo urbano, me refiero a las planeaciones de las municipalidades, donde todavía existe una gestión hídrica antigua, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Tradicional. Entonces, creo que ahí hay un gran reto para avanzar rápidamente. He de reconocer que la academia ha impulsado muchísimo de este conocimiento, pero ahí es donde tenemos que interactuar. Otro de las características que me parece nos han estado funcionando en la ciudad es que existe un liderazgo político y técnico mantenido y contundente. ¿A qué me refiero? Primero, como ustedes saben, aquí coincido muchísimo con lo que comentó Mauricio, nosotros desde la ciudad en la agenda ambiental lo hacemos con una visión integradora. ¿Qué quiere decir? Nos declaramos una ciudad de derechos, donde buscamos que los servicios ecosistémicos mantengan principios de equidad, principios democráticos y bajo ese enfoque, entonces deja de ser solamente una agenda ambiental de biodiversidad y de ecosistemas y entramos a una escala de planeación y de operación con las otras agendas que hacen que la ciudad sea funcional, ¿no? Por supuesto, también coincido, lo mencionaba Luis, es indivisible la agenda que tenemos con los enfoques de cambio climático. Como ustedes saben, en la Ciudad de México tenemos que atender el tema de las contingencias, el tema de las islas de calor, el tema de la planeación del crecimiento urbano o la competencia que existe respecto del suelo de conservación, aun cuando para el territorio de la Ciudad de México más del 60% es suelo de conservación, siempre existe esta tensión respecto o esta amenaza, ¿no? Respecto de su transformación. ¿Cómo nos ha funcionado, Erika? Pues a partir de tener mesas técnicas permanentes donde interactuamos, aunque ustedes no lo crean, le llamamos Gabinete Verde, donde está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Obras, Infraestructura, por supuesto la Secretaría de Gestión del Agua y la preside nuestra titular, la licenciada Julia Álvarez, secretaria de Medio Ambiente, y ahí es donde impulsamos por principio de nuestro plan estratégico 2025-2030 programas reales con presupuesto y metas, ¿no? Entonces tenemos, algunos los mencionaré, no tengo tiempo, pero tenemos el programa de manzanas verdes, jardines para la vida, la recuperación de viveros, la restitución del arbolado, el combate a islas de calor, como he mencionado. Entonces, cuando tenemos estas soluciones concretas para los espacios, como se ha mencionado, y una planeación territorial coherente a las necesidades y a las problemáticas, logramos una amplia participación de lo local
y una gobernanza que es muy bien recibida en las colonias, en los ejidos o por los usuarios, ¿no? Y sí quiero señalar esto como principio que nos rige. Aun cuando el agua, si me permiten decirlo de esta manera, es un recurso elemental por el uso, también es cierto que es el pretexto perfecto para atender una agenda mucho más integradora, espacialmente hablando, en términos de beneficios directos que esperan las ciudadanías. ¿A qué me refiero? Indicadores de menos inundaciones, indicadoras del control sobre el incremento de las temperaturas, incremento o mayor disponibilidad del agua, como ustedes saben, siempre es escasa. El tema del paisaje también es fundamental para nosotros. De hecho, en el diseño de la dirección general que me toca coordinar, que es la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales y Áreas de Valor Ambiental, tenemos una dirección de infraestructura verde. Esto me parece es muy novedoso en nuestro país, pero eso nos permite la discusión constante y borrar estas distorsiones que existen entre arquitectos, ingeniería civil, etcétera, que es lo que de alguna manera actuamos pronto y como he mencionado, con metas, con indicadores y con una agenda programática, literalmente, como ustedes saben, con nuestros programas operativos anuales, donde tenemos que estar entregando el avance en todos estos programas con principios de soluciones basadas en la naturaleza, de arbolado, de clima, de aire, de temperatura, de agua, y es como nos ha funcionado en la Ciudad de México. Son algunos ejemplos por efectos de tiempo, Erika. Muchísimas gracias. Sí, sí, lamentablemente siempre en estos webinarios el tiempo es el peor enemigo. Pero tenemos preguntas y es justamente ahora el público a quien queremos escuchar. Tenemos aproximadamente 10 minutos para estar escuchando estas preguntas y sus respuestas y te cedo la palabra, Cristian, para que me ayudes justamente a rescatar aquellas preguntas que podemos estar haciendo a los panelistas. Sí, gracias, Erika. Hay bastantes preguntas, pero por cuestiones de tiempo trataremos de hacer unas cuantas de que han hecho el público. Por ejemplo, pregunta Carlos Fuentes para Mauricio Gámez, ¿qué evidencia o experiencia sugieren para tomar como referencia que permita exponer ejemplos de los beneficios de las SBN para la búsqueda de financiamiento o inversión? Sí, yo creo que dentro de las evidencias, yo creo que tienen, en la medida en que tengan mayores indicadores vinculados con temas, obviamente, de impactos ambientales, de impactos sociales, es más factible. Creo que lo que sí comentaría es que quizá el grado de avance de la banca es heterogéneo, entonces quizá algunos de los actores pueden ir un poquito más avanzados o no que otros, entonces eso puede a lo mejor que genere que la búsqueda de los indicadores pueda ser distinto, pero yo creo que eso es fundamental para los proyectos que se pueden considerar y también en la medida de lo posible, la forma en la que quizá, eh, más allá de solamente indicadores, los beneficios que se estarán viendo con la implementación de un proyecto de ese tipo puede ser algo que también pues es de interés, ¿no? Para evaluarlos como tal. Gracias, Mauricio. Hay otra pregunta de Sharon. ¿Cómo han hecho para convencer al sector privado y público que las inversiones en SBN valen la pena? Cuando los efectos y resultados no se ven tan inmediatamente, para ti, Luis. Muchas gracias, Sharon. Eh, yo creo que lo principal es tú lo sabes, ¿no? Dado que los resultados no se ven inmediatamente, esa es una de las pues, principales razones por las cuales vale la pena entonces empezar antes, ¿no? Pero la buena noticia es que también hay indicadores o también hay resultados que se pueden ver en el corto plazo, ¿no? Yo he visto cosas increíbles con la naturaleza. He podido ver cómo después de algunos meses nada más de haber puesto algunas obras, ya estamos ayudando a ganaderos a que las vacas tengan más agua. He visto cómo después de 2 años cerros completos están
muy, 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 muy distintos a como estaban cuando llegamos la primera vez, con pastos, con plantas, cubiertos. Entonces, yo creo que yo creo que eso es digamos, un paradigma con el que hay que romper, ¿no? No todos los resultados de las soluciones basadas en la naturaleza se ven en el largo plazo, pero bueno, respondiendo de forma muy puntual a cómo le hacemos pues para convencer al sector privado de que invierta en soluciones basadas en la naturaleza es con indicadores claros, ¿no? Nosotros pues tenemos la capacidad de poderles dar indicadores de cómo sus inversiones están teniendo resultados en particularmente cómo está volviéndose el agua que antes se perdía, agua disponible para la naturaleza, agua disponible para la restauración de ecosistemas, agua disponible para la eventual recarga de los acuíferos, ¿no? Entonces, todo eso es algo que se puede monitorear, es algo que se puede medir y sobre todo es algo que se puede medir y monitorear en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces, eso creo que es algo pues, que nos permite darles mucha visibilidad y confianza sobre por qué es valioso invertir en soluciones basadas en la naturaleza. Gracias, Luis. Hay otra pregunta también por parte permítanme, de José Recalde. ¿El alcance de seguridad hídrica es exclusivamente aguas continentales, ríos, acuíferos, lagos, o también incluye mares y océanos? La pregunta te la hacen a ti, Erika. En particular, ¿qué CBN hay para temas marítimos portuarios? Yo creo que esa pregunta sería mejor para César, ¿no? Que es el que trajo el tema a colación. Adelante, César, por favor. Claro que sí. Ciertamente, en el tema hay que reconocer sobre las distorsiones que existen en nuestras estrategias de conservación, de protección y restauración de nuestros mares y costas. La verdad es que todavía existe una visión desde lo costero y se nos olvida la parte de los océanos abiertos, ¿no? En segunda instancia, también hay que reconocer que existe poco estudio y datos respecto de las perturbaciones o las afectaciones que existen en el tema de las cuencas marinas, ¿no? Por supuesto que coincido totalmente con la pregunta en dos sentidos. Se nos olvida que no solamente hay cuencas biogeográficas de ríos, arroyos y escurrimientos, sino también hay que ver esta interacción entre lo continental y lo oceánico. Y dándole la razón a nuestro querido invitado que hace la pregunta, la verdad es que las soluciones que se han presentado están muy enfocadas en términos de manglares, de litorales, de arrecifes, es decir, ecosistemas costeros, y poco se ha estudiado respecto de las interacciones que existen en las economías oceánicas, y no solamente me refiero al traslado de mercancías, el tema de los cruceros, el tema de las aguas de lastre, y para esto son pocas las soluciones basadas en la naturaleza con enfoques marinos, hay que decirlo, ¿no? Si bien la Unión Europea ha iniciado con esta discusión, porque como ustedes saben son comunidades muy cercanas, todavía para las Américas es poco lo que se ha avanzado y especialmente en todo el tema comercial. Entonces, creo que ahí hay contestando en concreto, hay una gran plataforma de estudio donde tendrían que darnos luz, no solamente quedarnos en el tema de restauración ambiental, sino cuáles son las buenas prácticas que tendrían que aplicarse en los comercios internacionales. Y más allá de que México ya acaba de firmar este convenio para la protección, restauración de ecosistemas más allá de las aguas territoriales, y es muy reciente, ¿no? Prácticamente es de hace un par de meses, Erika, tú lo sabes. En estos tratados es donde tenemos que incorporar estos acuerdos políticos para atender estos temas comerciales globales, Cristian.
Bueno, pues muchísimas gracias y lamentablemente, como les decía, el tiempo nos está comiendo. Y como les dije al inicio, vamos a recapitular todas sus preguntas y se las haremos llegar las respuestas directamente a los correos que nos dejaron. Y bueno, meramente a manera de síntesis del diálogo que hoy tuvimos, pues las conversaciones de hoy nos dejan claro que la integración de las soluciones basadas en la naturaleza enfrentan diversas barreras que no son únicamente técnicas, sino estructurales y también de comunicación. Se hizo mucho énfasis en esto, la falta de comunicación entre los diversos actores y sectores que se tienen que ver involucrados. También reflexionamos sobre que existen o persisten más bien marcos regulatorios diseñados principalmente para la infraestructura gris. Existen errores históricos de concepción que no han vinculado desde su origen al agua con la naturaleza. Hay fragmentación institucional y brechas en capacidades técnicas y de generación de datos y métricas de desempeño que permiten asegurar que una solución basada en naturaleza sea el referente óptimo. A ello se suman desafíos de coordinación entre sectores donde el agua, el territorio, la biodiversidad, las finanzas y el desarrollo urbano operan bajo lógicas separadas y eso se hizo mucho hincapié aquí de cómo estar haciendo esa coordinación. El superar estas barreras nos va a implicar entonces transitar hacia un enfoque más sistémico en donde la naturaleza ya sea reconocida como una infraestructura estratégica y no solo como un mero componente accesorio. Desde la perspectiva del sector financiero se destacó que el riesgo hídrico, perdón, está dejando de ser un tema periférico para convertirse en una variable material de análisis de riesgo y crédito. En los análisis se han enfocado en el tema de riesgos físicos en tiempos determinados, generando datos sumamente relevantes para la toma de decisión. Y Mauricio nos dejó con un mensaje muy claro: seguridad hídrica es igual a estabilidad financiera. Desde el ámbito de la implementación con empresas, emergió un mensaje central: las soluciones basadas en naturaleza logran impacto real cuando trascienden esta lógica de ser un proyecto aislado y Luis nos proporcionó 4 consideraciones a tener en mente. Uno, considerar que la escala o la escalabilidad con la que vamos a trabajar no sea tan local y tan pequeña, sino una alineación estratégica a nivel paisaje, es lo que él propone. Dos, que las soluciones basadas en naturaleza atiendan los retos más relevantes de esa región que se ha detectado, donde se tiene que trabajar y donde se van a implementar las soluciones. Tres, integrar las soluciones en medios de vida y en las agendas de desarrollo locales. Y cuatro, volvemos a este tema: la colectividad, la inclusión de los actores que tienen que estar siendo considerados. Y no solamente es restaurar ecosistemas, sino también construir modelos donde la naturaleza genere beneficios medibles, sostenibles y compartidos. Desde la academia, Erika subrayó la necesidad de ampliar la concepción de seguridad hídrica como una seguridad humana, también ambiental y de género, e ir más allá de los indicadores tradicionales, en donde requerimos mayores métricas que capturen justamente la resiliencia, riesgos, beneficios, el desempeño hídrico, el valor económico, etcétera, y buscar portafolios de inversión nuevos. La academia estará haciendo propuestas nuevas sobre ese respecto y también enfatizó en contar con nuevamente el apoyo entre actores internacionales, actores privados como los que hoy se encuentran aquí, y es esa sumatoria. Repito, este mensaje es una constante, creo que en varios de los que tenemos. Y finalmente, a nivel de gobierno subnacional, César nos apoyó compartiendo varios ejemplos de lo que ha logrado el gobierno de la Ciudad de México, resaltando que las soluciones basadas en naturaleza avanzan justamente cuando se tienen marcos institucionales habilitantes. Hay esta coordinación efectiva y se tiene una visión territorial de largo plazo. Nos mostró el ejemplo de las acciones que ya están teniendo con la implementación de mesas técnicas interinstitucionales de alto nivel, ¿no? Con actores clave que justamente buscan impulsar programas, pero con presupuesto, que eso es clave. En estas acciones tiene que haber el recurso para poder implementarlas y no solo encontrar las medidas. La integración
implementación también de una planeación urbana de la gestión del agua, la conservación, habló sobre la adaptación al clima. Todas estas visiones son esenciales para encontrar soluciones que antes estaban fragmentadas, pero ellos están haciendo la labor de hacerlo más inclusivo. Y en conjunto, las reflexiones de este webinario pues apuntan hacia una conclusión convergente, que es trabajar con la naturaleza no como una alternativa complementaria, sino como una condición necesaria para la seguridad hídrica. Y lo que es una realidad es que la gestión de riesgo, el financiamiento innovador y la adaptación basada en la naturaleza están redefiniendo esta nueva agenda hídrica global. Y bueno, pues sin más, les agradecemos profundamente su participación y sus valiosas contribuciones a nuestros ponentes y a todos los que hoy nos acompañaron. Esperamos que este espacio les haya permitido fortalecer no solamente su conocimiento sobre el problema, sino también la convicción de que existen rutas viables, medibles y estrategias para avanzar sobre este tema. Antes de despedirme, quiero hacer un anuncio. Nos acercamos ya a el próximo webinario que será realizado el 25 de febrero y se titula Creando impacto, oportunidades de inversión en soluciones basadas en la naturaleza. Este panel va a abordar el tema dónde se está generando hoy oportunidades reales de inversión en soluciones basadas en la naturaleza y qué se requiere para escalarlas. A través de una conversación comparativa e interactiva se analizarán las condiciones habilitantes, los principales retos y los aprendizajes prácticos para movilizar financiamiento hacia la biodiversidad con el objetivo de concretar estas soluciones directamente con los contenidos que se profundizan en el curso. Y aquí tendremos como moderador al Consejo Mexicano de Finanzas Sustentables. Les agradezco a todos nuevamente su participación y los esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a Muchas gracias, todos. que estén muy bien. Hasta luego. Muchas Un gusto. gracias. Un Gracias gusto. a todas y todos los asistentes.